La impresora 3D es considerada la nueva revolución industrial porque puede crear objetos desde el ocio hasta mejorar la calidad de vida del ser humano, y en eso se destaca, lleva la ventaja la empresa Po Paraguay, que viene desarrollando prótesis con impresoras 3D totalmente funcionales que ayudan a mejorar la calidad de vida de los paraguayos y también de los extranjeros. Y para hablar sobre esto ya nos encontramos con dos directivos referentes de Po Paraguay. Mateo Acosta, gerente de Po Paraguay. Buenas noches, Mateo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y Rafael Mongelos, diseñador industrial también de Po Paraguay. Buenas noches, Rafael, ¿cómo te va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Bueno, ¿cómo nace la historia de Po Paraguay, Mateo? Bueno, nosotros empezamos en el 2014 prácticamente con una sola máquina y una gran idea, digámosle, de ayudar. En ese año se hicieron solamente 2 prótesis para después, en el 2015, ya empezar con la producción en masa, ¿verdad? Y hasta ahora ya llegamos con una cantidad de 250 dispositivos fabricados en Po Paraguay, tanto en Paraguay como a nivel regional también, ¿verdad? Porque tenemos distintas organizaciones con las que podemos distribuir nuestros dispositivos. ¿A qué países han exportado prótesis? Sí, la exportación se hace digitalmente, básicamente se envía el modelo, nosotros diseñamos, tenemos el equipo de diseño localmente y entregamos en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Honduras, y en Honduras es el lugar en donde se destaca, ya entregamos más de 50 dispositivos allá a través de una asociación con una organización similar a Pogaya, ¿verdad? En total 250 dispositivos han entregado hasta ahora. Así mismo, así mismo. Y son todos usuarios ya funcionales que lo utilizan al día a día para sus actividades también. Sí, el rango de uso del dispositivo varía muchísimo dependiendo de cada persona, porque nosotros llamamos esto como un accesorio de uno mismo, ¿verdad? Uno está diseñado según los gustos de cada uno, ¿verdad? Con los colores y los motivos. Por ejemplo, acá tengo una Po, que es una de las primeras prótesis que habíamos hecho, y en este caso tiene un logo de Darth Vader, ¿verdad? Entonces esto fue diseñado para un niño que le gustaba muchísimo la película. Star Wars. Sí, así mismo, Star Wars. Y la idea es que la gente use recreativamente y también use en su trabajo, y algunos llevan al colegio. Entonces los usos varían muchísimo dependiendo de cada usuario. Ahora tuvieron un desafío muy interesante como es la primera pierna. Sí, tenemos entendido la primera pierna que se hace con prótesis en 3D, o la primera prótesis de pierna en 3D. ¿Y cómo nace esto, Rafael? ¿Fue un desafío importante? Sí, definitivamente. El proyecto nació ya a inicios, o sea, hace un año exactamente, agosto del año 2017, y tenía bastante la carga técnica, tecnológica para poder desarrollar una prótesis de pierna es mucho más o es mucho mayor que el crear una prótesis de miembro superior, por el hecho de que tiene que cargar el peso de la persona, tiene que permitir el andar de nuevo, y todos esos factores permitieron de que recién en el 2017 podamos empezar con el proyecto. ¿Llevó años de investigación para poder desarrollar esto? Sí, llevó unos meses, o sea, intensos de investigación exclusivamente en la parte de pierna, y muchos años, o sea, desde el 2014 ya Po fue adquiriendo la experiencia con el tema de impresión 3D, modelado 3D, y también con mucha colaboración, ¿verdad?, de ortopedistas, de fisioterapeutas. Tenemos un team bastante multidisciplinario que permite la creación de prótesis así. Entregaron la primera prótesis de pierna. ¿Quién fue el beneficiado? ¿De dónde es? Tuvimos la suerte de tener un usuario en la etapa de desarrollo de producción de pierna, que es Reinaldo Morel, que es nuestro primer usuario, un señor con muchísima energía, muchísima pasión, que es de aquí de Asunción, y él tenía una prótesis ya hace 25 años, la única prótesis. Valga la aclaración de que las prótesis tienen un periodo de vida útil de aproximadamente 5 años. Él estuvo 27 años con una misma prótesis. Su prótesis actualmente estaba destrozada y pudimos, después de un mes y medio de investigación, llegar a darle una prótesis así como la que estamos viendo aquí. Para complementar un poco, en las imágenes que estuvieron viendo, se ve un dispositivo previo que hicimos a comienzo de este año que se llama una prótesis Chopard, y fue la primera prueba de una prótesis de miembro inferior que ya fue un éxito, y ya entregamos 2 dispositivos de eso, y ahora estamos yendo con un nivel de amputación un poco mayor, ¿verdad? Al respecto, Mateo, ahí vemos en pantalla cómo se realizan justamente estas prótesis. ¿Cuánto se reducen
los costos en comparación con una prótesis convencional y también estos materiales con los que se hacen las prótesis en impresora 3D garantiza también una seguridad en el uso, sobre todo para cuestiones que pueden ser Sí. peligrosas. En lo que respecta a miembro superior, manos y brazos, la reducción de costo es sorprendente. Estamos hablando de una prótesis de brazo ronda los 20 millones y nosotros entregamos a un precio de 1 millón de guaraníes, ¿verdad? Entonces son 20 veces menos prácticamente. Pero en lo que respecta a miembro inferior, piernas, es muy difícil bajar los costos. Entonces nosotros los dispositivos que vamos a estar entregando serían al costo mercado, digámosle. Pero la ventaja es que tenés un proceso mucho más rápido en la fabricación y usando tecnología que es mucho más adaptable a la persona, ¿verdad? Normalmente se hace todo de forma artesanal, ¿verdad? Eso también es importante remarcar un poquito, Rafael, cuando se hacen las prótesis, se hacen siempre de acuerdo a las necesidades de la persona. No, no es, por ejemplo, uno pensaría, bueno, una impresora 3D a lo mejor algo estándar, no sé si me va a ir o no sé. Estamos hablando Mm. de Sí, trabajar con un especialista de la salud y hacer todo esto bien calculado. sí, definitivamente, Rafa. Sí, o sea, en el caso de las piernas, por ejemplo, esta parte anaranjada que vemos acá es el socket y es algo único en cada usuario, no es algo replicable porque se adecua exclusivamente al tamaño y a las condiciones de la pierna de cada persona. Entonces nosotros ahí con la impresión 3D y con el modelado 3D hacemos un escaneo, por ejemplo, del muñón de la persona, del usuario, y buscamos modelar eso en 3D e imprimir como se ven en las imágenes. Finalmente, Mateo, para aquella persona que está mirando el noticiero, que quiere contactarse con ustedes, porque a lo mejor tienen una necesidad también de prótesis, ¿cómo pueden hacer? Sí, bueno, nosotros invitamos a toda la población prácticamente que pueda conocer nuestro trabajo a través de las redes sociales, que es el primer canal donde la gente llega. Entonces entren al Facebook de Po Paraguay, es luego Po Paraguay y tiene un logo de una manito que, bueno, es azulcito y van a conocer enseguida, ¿verdad? Y ahí van a ver las historias de los distintos usuarios y las distintas entregas. Y ahí por ese medio ya pueden contactar, ¿verdad? Desde ahí nomás pueden solicitar una PO, por lo menos en lo que respecta a brazos y manos, toda la gestión se puede hacer desde las redes sociales. También tenemos el WhatsApp, que es fácil de comunicarse y por ahí también se puede solicitar, ¿verdad? El número de WhatsApp. El 0981-133-125. Sí. Mateo, muchísimas gracias por acompañarnos, que tenga buenas noches y que PO siga trayendo historias felices para los paraguayos. Muchísimas gracias a ustedes. Rafael, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que tenga buenas noches. Aquí terminamos la entrevista. Vamos contigo, Cintia.